Buenas tardes, bienvenidos. Estaba pensando que espero quienes puedan y quieran seguir este tiempo de lectura de la Biblia, lo hagan con la Biblia abierta, ¿no? No como escucha solamente, porque el que está acostumbrado a leer la Biblia, el que hace mucho tiempo que lee la Biblia, seguramente va a recibir esa eh, percepción de que hay tantas cosas nuevas, no descubiertas antes, hay cosas frescas que el Espíritu Santo revela, desde la básica comprensión hasta todo lo otro que es lo más profundo, la comprensión espiritual. Y bueno, Dios quiera que eso nos pase cada día que estamos juntos leyendo la palabra. Estamos acá con primera carta del apóstol a los Corintios. Yo pienso mucho dentro del contexto, pienso mucho en el apóstol Pablo. ¿Cómo quedaba después de escribir estas tremendas páginas? ¿Sí? ¿Cuánto habrán sido si escribían rollos? Con este contenido tan largo, ¿sí? Extenso e intenso, atendiendo a lo que hemos llamado hasta ahora problemas, preguntas, cuestionamientos de la iglesia de Corinto, y de qué manera él oraría pidiendo al Señor dirección para contestar. Por supuesto que el carácter, la personalidad del apóstol Pablo, no hay duda que era fuerte, definida. Eh, Él decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo, sin ningún pudor, y, y estaba muy seguro en aquellas cosas que aconsejaba, ¿no? Es decir, descontando la guía del Espíritu Santo, pero dentro de esa personalidad, de ese carácter y de ese tremendo amor que él tenía, porque aún estando, no estaba en la cárcel cuando escribió la primera carta de los Corintios, pero estaba luchando con los ministerios, en este caso desde Éfeso, con un lugar difícil, con muchas luchas, igual que en todos los lugares donde estuvo. De manera que es importante cuando, teniendo en cuenta el contexto de lo que leemos, estamos recibiendo otra enseñanza, que es la de entender el amor y la pasión del obrero del Señor guiando a una iglesia en ese tiempo tan complicado como era el primer siglo. Y como nos llega a nosotros en el 2022, nos llega de la misma manera, con la potencia que tiene la palabra de Dios, que un día se decidió que estos eran los libros, este era el canon que tenía que llegar a las iglesias, y que entonces eh, todo este material, todo esto que Pablo había escrito en aquel momento a la iglesia de los Corintios llegaba para nosotros, ¿sí? Y aunque analizamos algunas cosas, entendiendo que hay diferencias especialmente culturales, como vimos en los últimos días, sin embargo tiene la potencia de la palabra de Dios tan fuerte y tan clara. Y si es clara, es claro lo que viene ahora. Primera de Corintios 13. Estuve pensando mucho en este texto, porque no creo que Pablo lo haya escrito para que sirva para las ceremonias de casamiento, ¿no es cierto? Ni que haya incluido un poema, algo así, sobre el amor en medio de los temas complicados que tenía la iglesia de Corinto. Eh, Pablo tenía vetas, como ya lo mencionamos varias veces, ¿no? En que tenía una gran capacidad para usar figuras del lenguaje y tenía eh, también para figuras, pero dentro de las figuras del lenguaje, para figuras poéticas, ¿sí? Con alto nivel. ¿Mm?
Bien, pero cuando llegó a 1 Corintios 13, evidentemente el tema de los dones que había tratado con figuras de lenguaje, con analogías, con diálogos entre los miembros del cuerpo humano para que se entendiera la unidad de la iglesia. Pero después de eh, hacer una enumeración, estoy mirando en el capítulo 12, desde el versículo 27, donde menciona todos los liderazgos, las funciones de una iglesia, y donde les dice, bueno, ambicionen los mejores dones, o sea, no se queden, busquen más, que el Señor les revele, que el Señor les imparta nuevos dones. Dice, ahora les voy a mostrar un camino más excelente, ¿sí? Y si hemos leído muchas veces este capítulo, y como lo que uno ha leído muchas veces, por ahí ya después lo apura rapidito, vamos a tratar de hacer una lectura, sobre todo con el contexto. No tiene sentido leer, si yo hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, ¿eh? No tiene sentido si no entendemos que viene después de la exposición acerca de el lugar de cada miembro de una iglesia cristiana, la forma de relacionarse, el valor propio que cada uno se dé con respecto a los demás. Bueno, tema muy complejo, que Pablo trató minuciosamente y que, creo, por inspiración del Espíritu Santo, de repente cambió el estilo y con algunas figuras que ahora vamos a ir viendo, eh, hizo un cuadro sobre el amor impresionante y único. Les dice, les voy a mostrar un camino más excelente, es como si dijera, escúchenme, que ahora voy a decir algo. Si yo hablo, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Y me paro acá porque por más conocido que sea, cada vez hay que pensar para recibir la enseñanza, la palabra, lo que el Señor quiera mostrarnos, ¿no? Acá lo que usa es la hipérbole. La hipérbole es una exageración retórica, ¿sí? Porque está poniendo acá el lugar en cristianos que no sé si alguno puede llegar a tener ese nivel. De manera que la hipérbole es una exageración para llamar la atención a algo. Y la primera exageración, bueno, quiero marcar algo. Todo esto que leí empieza por un sí. Ese sí es una condición. Un sí condicional al cual después le sigue un pero. Y ese pero es lo que va a ser el planteo principal, ¿no? La exageración está que si yo llego a hablar en lenguas humanas y angelicales, ¿no? No sé, creo que no sabemos cómo hablan los ángeles, de manera que ahí está la exageración, ¿no? Si llego a ese nivel, está hablando del don de lenguas, que es uno de los temas que trato en el capítulo anterior. Pero no tengo amor y la ilustración es un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Acá usa la orquesta o a lo mejor el metal también puede ser golpear una olla, ruido. No es más que ruido. Sigue el otro. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, ¿sí? Ahí el máximo del don de profecía,
del don de conocimiento que había mencionado también antes. Y agrega, si tengo una don de fe, que también había mencionado en la lista, una fe que logre trasladar montañas, tomó la ilustración de Jesús para hablar de la fe, ¿sí? Y seguramente el Señor no estaba dando esa ilustración para que los cristianos se pusieran a orar para que se movieran las montañas, ¿no es cierto? Evidentemente era también una hipérbole, una exageración, pero muy fuerte para golpear. Entonces, la mayor capacidad de profecía, una fe para trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. La conclusión, ese no soy nada, no es para pasarla, porque realmente en el primer caso está diciendo soy como una lata que suena o el platillo de un maravilloso instrumento de percusión, pero no sirve para nada. Ahora directamente dice no soy nada, ¿sí? Lo cual si esto está tocando a quienes pensemos que está dirigido a la iglesia de Corinto y después pensémoslos hacia nosotros, pero estaba golpeando muy fuertemente y estaba diciendo, no soy nada, aunque tenga los dones más extraordinarios. Y el último era si reparto entre los pobres todo lo que poseo. Bueno, era el don de dar, ¿no? Estaba buscando dónde estaba en la lista de dones, pero no estaba los que ayudan a otros. Sí, en el capítulo anterior dice los que sanan enfermos, los que ayudan a otros, el don de caridad. Pero aún si doy todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, ¿no? O sea, como si fuera eso mucho más, la hipérbole, ¿no? La exageración, pero dar su vida por el ministerio. Eso es una frase que se ha dado, ¿no es cierto? De tantos maravillosos ministros del Señor. Pero si hago todo eso, pero sin amor, y acá nada gano con eso. Así que soy un metal que suena para nada, no soy nada, nada gano con eso. Después de esta introducción, ahí empieza a hablar del amor. Y, claro, habla de cualidades positivas y cualidades negativas, ¿sí? El amor es paciente, bondadoso, acá va lo no, ¿eh? No es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Puso dos positivas primero y después las siguientes son tres. Ni envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Fíjense cómo esto se aplica a todo lo anterior, a los dones presuntuosos, ¿sí? Muy bien, pero sigue. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Y acá volvió a los puntos positivos, ¿no? Y enfrenta a la maldad con la verdad, ¿eh? No se deleita en la maldad, se regocija. Claro, toma el tema del deleite y el regocijo. ¿Qué es lo que el amor da alegría? Con la verdad, no con la maldad, eso no hay duda. Y cierra, no va a cerrar todo, pero este párrafo todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ninguna de esas cosas tenían que ver con la exageración primera del que tiene dones muy extraordinarios y especiales, pero no lo hace con amor. Y puso la exageración, porque también puede ser que se haga sin amor el uso de un don en una forma muy pequeña, pero Pablo era así de grandilocuente y la manera en que lo expresaba realmente golpeaba. Sigue, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá.
hermosa es esta oración como está compuesta, uno cesará, otro será silenciado y el tercero desaparecerá. Eso es para confrontar, acá hay una argumentación fantástica, que el amor jamás se extingue. Los dones sí. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo? Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Acá no hay demasiada explicación doctrinal, ¿sí? Pero pareciera que está hablando cuando el Señor vuelva, ¿sí? Cuando aquello que era imperfecto, la palabra perfecto que tiene un sentido así como completo, maduro, y acá va a empezar a hablar de la madurez. Cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Finalmente está diciendo que todos estos dones que eran tanto problema para la iglesia de Corinto, va a llegar un momento que no van a ser usados, ¿sí? Por lo cual pareciera que está hablando de la venida de Jesús. Y más adelante va a llegar este tema en el capítulo 15. Y acá pareciera que empieza a contar algo personal. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Miren qué bien que están los distintos pasos de la maduración. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Leí que los espejos eran imperfectos, o sea, tenían bronce por detrás y entonces no era la imagen que reflejaban, no era perfecta. Por eso dice eso, vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Acá devela, revela que estaba hablando cuando veremos al Señor cara a cara. Pero evidentemente en toda esta forma así tan literaria, digamos, no estaba tanto interesado en la doctrina, sino en tocar las conciencias de los hermanos para que no estén perdiendo el tiempo, quizás en discusiones sobre estos temas de los dones, pero sin amor. ¿Y cómo termina este capítulo? Lo veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta. Otra palabra para perfecta es plena, ¿sí? Para la traducción de la perfección, la plenitud, el completamiento. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Conoceré tal y como soy conocido, de manera perfecta. Esto último me da la sensación de que los sacó de las discusiones, argumentaciones humanas, aún de la que estaba haciendo, para convencerlos que levanten su mirada hacia lo que realmente importa. Por eso termina 1 Corintios 13 diciendo, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Yo creo que Pablo paró y ese día no siguió escribiendo. Esto se me ocurre a mí nada más. Cuando empieza el capítulo 14, vuelve a tomar el tema ahí con las complicaciones de la iglesia de Corinto. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Así que ahí viene un tema específico. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio, el que profetiza edifica a la iglesia.
Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Este tema de que la iglesia sea edificada en todo esto está y vuelve y vuelve y vuelve. Muy bien, hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? No me digan que no era fantástico Pablo como maestro. Está tratando un tema puntual y de repente hace una aplicación, una ilustración que es muy clara, que realmente muestra el fondo del problema. Así sucede con ustedes. Parece que todos tocan la misma nota con la trompeta. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. De nuevo, clarito, clarito. Perdón, pero quiero contar algo que me vino a la memoria de un hermano de la iglesia del centro que estuvo en la iglesia hace muchísimos años, que me contó que en otra congregación, donde aparentemente estaba el tema, él se puso de pie y oró en lenguas, por lo menos aparentemente oró en lenguas. E inmediatamente, aplicando este tema, se paró el otro hermano e interpretó lo que él había orado. Pero este primer hermano se dio vuelta y le dijo, no hermano, yo dije el Padre Nuestro en turco. Había hablado en lenguas, pero lenguas que ya conocía. Y ahí puso el dedo en la llaga en mucho de esto que está hablando Pablo, ¿no? Lo que tanto insistió con el amor, que sea verdadero, también en las discusiones con estos temas, que realmente haya verdad. Bueno, por esta razón, el que habla en lengua pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En este caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Al final, este tema de que todo sea para edificación estaba parado, fundamentado sobre el tema del amor que él habló tan magníficamente antes. Bueno, acá sigue la enseñanza. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Ah, bueno, yo no lo sabía eso, me parece que no lo dice en otro lado, porque esto era acá un problema en los hermanos de Corinto. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10.000 palabras en lengua. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Y acá el apóstol recordó una palabra de Isaías, la fui a buscar porque Isaías 28 dice,
Por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. Y claro, por supuesto, el contexto de Isaías 28, 11, 12 era totalmente distinta. Acá decía exactamente, pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas, porque eran los asirios, era el peligro del imperio asirio que estaba llegando a conquistar el norte y que también llegó a molestar a Jerusalén. De manera que dice que Dios hablará con labios burlones y lenguas extrañas. Pueblo al que dijo, este es un lugar de descanso, que descanse el fatigado también, es un lugar de reposo, pues no quisieron escuchar. El apóstol sacó una parte, lo del medio, y dejó el comienzo y el final. Por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. Y es una reconvención muy fuerte esta, muy fuerte, muy fuerte. Que no sean los intentos de hablar en lenguas sin amor y nada más que por jactancia, que no sean algo que resulten lenguas extrañas y no del Señor. De modo que al hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Que justito ellos. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Qué maravilla esta interpretación del tema de la profecía cuando se comparte en la congregación. Dice, entonces los secretos de su corazón quedarán al descubierto, así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Esto es una maravilla. Falta un poquito, pero acá viene el otro tema, el tema del orden en los cultos, que también tiene que ver bien a consecuencia de las prácticas que se hagan en los cultos, ¿no? Y como falta un poco todavía para terminar el capítulo 14, lo dejamos para continuar. Hay un versículo ya no de Pablo, en el libro de los Hebreos, del autor del libro de los Hebreos, que parece completar todo este pensamiento de Pablo que leímos en estos capítulos. Dice Hebreos 10, 22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable. ¿Sí? El autoanálisis, el examinarse delante de Dios y por medio de acercarse a Dios con corazón sincero y con la seguridad que da la fe. Así que miren cuántas cosas se han movido acá de estas enseñanzas aparentemente no tan complejas de la vida cultural, pero acá se está moviendo el tema de la fe, del amor, de la confianza en Dios y lo que Pablo tanto trabaja para que la iglesia sea edificada, de unos a otros sea edificada. Bueno, maravillosa esta palabra de Dios que en el tiempo tan lejano como es este con respecto al siglo I nos sigue tocando, nos sigue hablando y Dios quiera que en lo que cada uno de nosotros necesite, esta palabra haya trabajado en el día de hoy. Que Dios los bendiga, seguiremos mañana.